Aquí reitero el saludo a todos los compañeros participantes en el curso. Estamos en el segundo video de la noche, de la segunda sesión, del curso de muestreo polietápico con SPSS, que sin embargo en estas primeras charlas estamos tratando de afianzar o de reforzar algunos conceptos de temas generales del muestreo. Por lo tanto, en este instante tenemos en pantalla el tema de la definición del muestreo aleatorio simple, porque entre otras cosas, digamos que gran parte de las fórmulas que se utilizan para obviamente definir cuántas unidades voy a seleccionar se apalancan o se basan en el muestreo aleatorio simple. Y aún que usemos un muestreo polietápico o un muestreo estratificado, al interior de cada estrato es posible y muy usual trabajar con los muestreos aleatorios simples. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Entre otras cosas, las fórmulas también se apalancan mucho en este concepto. Pues bien, aquí sí está sombreadito en rojo, que este sí tiene la misma probabilidad de ser elegido. Entonces eso era el énfasis que yo conversaba ahora. No es que todos, que el muestreo probabilístico, todos tengan la misma probabilidad. No, es este procedimiento específicamente el que sí garantiza que todos tengan una probabilidad igual. O sea, el muestreo aleatorio simple tiene esa característica. Ahora, si nosotros tenemos marco muestral para el tema del curso nuestro, siempre tendremos que tener esos marcos muestrales. Por lo tanto, sabremos las probabilidades. Y si a todos le damos la misma probabilidad, estamos hablando de un muestreo aleatorio simple. En otro tipo de estudio o de ejercicio académico también, puede ser que no tengamos los marcos muestrales. Entonces ahí pues no sabríamos la probabilidad de pronto. Entonces ahí es donde hay diferencias. En estos estudios que uno nota, digamos, lo que se hacen muy a menudo y que se dice que son aleatorios y realmente no. Cuando se dice que vamos a tomar estudiantes en una universidad y nos vamos para la cafetería, o nos paramos en una de las entradas o en las dos entradas, es claro que ahí no se tiene la probabilidad conocida, ni mucho menos, porque pues cuál es la probabilidad de que una persona entre por determinada puerta. Eso es, no todo el mundo entra por ahí, entonces no todos tienen probabilidad de ser seleccionados, o se toma información a determinadas horas, entonces los que lleguen en otro horario no pueden. Igual situación entonces son los estudios que se plantean en los grandes supermercados, en estudios de opinión también y de favorabilidad, cuando no se hace estos marcos muestrales, sino que únicamente se van a sitios concurridos y ahí se toma la información. Esos no son probabilísticos, luego en esos no se puede generalizar resultados y por lo tanto los estimadores no se puede medir el error, y ahí hay que ser claro en esa situación para cuando nos entreguen informes, pues saber en realidad si sí se pueden controlar, si sí podemos inferir o no. ¿Es claro esa situación? Ahí es muy importante ese detalle. ¿Queda claro eso? Unos sí, dos no. La primera partecita toca pues conversar mucho de los conceptos, ya en la próxima vamos a trabajar más con la herramienta. Muy bien, va a ser todo claro hasta acá. Bueno, ahora voy a mostrar algunas de las fórmulas del tamaño de muestra. A ver, sí, lo del marco muestral, digamos que es un listado donde puedo enumerar las unidades de análisis. En los ejemplos sencillos, muy sencillos, es si tenemos digamos el listado de un grupo matriculado en determinada materia, en estadística por ejemplo, se matricularon 40 estudiantes, ese listado, o sea los 40 nombres,
es un marco muestral. Pero también puedo hablar de pacientes. Si tengo los 1000 pacientes que hay en una EPS o en alguna parte o en alguna otra institución, si hay el listado, ese es un marco muestral. Pero también puede haber un marco muestral como el mapa. El mapa de Managua o de una ciudad de Nicaragua, por ejemplo, que eres donde tú estás residenciado. Ahí, si tenemos un mapa, podemos identificar sectores geográficos o podemos listar toda la cantidad de viviendas y eso se me convierte en un marco muestral. Ahora, en el esquema nuestro, entonces tendríamos que hablar de varios marcos muestrales. Cada etapa tendrá un marco. Esa es la situación con esa definición. Perfecto. Veamos entonces el tema de tamaños de muestra para proporciones. En este caso es proporciones, ¿no? En estudios descriptivos, para ambas poblaciones se plantea ahí, o sea, finita e infinita. Perfecto. ¿Qué tenemos en esta conversación o en esta presentación que ya se les hizo llegar? ¿Qué hay que tener en cuenta para el tamaño de muestra? La precisión de la estimación. Es decir, qué tan preciso quiero que sean nuestros estimadores. Y ahí volvemos a lo que conversábamos qué día, pero que en una de las inquietudes de los participantes de ese día me dijeron, no, hay que entender bien la confiabilidad, el error admisible, para poder tener claridad en el tema y asesorar a futuro estas temáticas, ¿no? Entonces, la precisión de la estimación, es decir, la magnitud del máximo margen de error. Esto lo fija el investigador. Por lo tanto, no es como hablábamos la vez pasada que siempre tiene que ser el 5%. No. Ni tiene que ser el 6%. Hay que darle un contexto al asunto y mirar qué tanto esperamos nosotros que se mueva alrededor del estimador puntual que nos dé. Veamos algún ejemplo, digámoslo así, todavía muy empírico y que sea fácil y de pronto entendible como la medición para todos. Si estuviéramos hablando de notas de estudiantes y yo pienso que el promedio del grupo más o menos se ha movido por el lado de 3,4, entonces lo que tengo que reflexionar es, bueno, ¿cuál será un buen error que yo acepte alrededor del 3,4? ¿Será que si yo le sumo punto 5, pero no es porcentual, para no confundir con el de proporciones, sino 0,5 décimas? Entonces el intervalo mío me quedaría entre 3,9 y 2,9. Me parece un poco amplio, muy ancho. Entonces, ¿cuál es un error que nosotros aceptemos? 0,3, 0,2, pero es claro que si el error lo disminuyo, el tamaño de muestra crece. Eso también es evidente. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en este instante es que ese margen de error no viene en los libros, no lo sacamos del sombrero. No, hay que reflexionar primero qué variable es la que tenemos como principal, la variable objeto de estudio. Y segundo, un error que nosotros, con el saber del tema específico, estemos de acuerdo en asignarlo. Yo podría mencionar aquí que está Andrés Julián, que entre otras cosas lo presento está en el curso de series de tiempo. Estaba hablando de humedad relativa en uno de sus datos. Entonces el promedio que tengamos de humedad, ¿qué error yo aceptaría en equivocarme con ese promedio? El estadístico no sabría decirlo, pero conversando con las personas que conocen las variables,
entonces sí podemos llegar a un acuerdo y hacer un intervalo que sea confiable o que sea útil también. Eso es el principal detalle. Bueno, el nivel de confianza. El tamaño de muestra aumenta al aumentar el nivel de confianza, eso es claro. Pero ese es el otro concepto que estamos involucrando y voy a mostrar una diapositiva más adelantico para aclarar el tema. Y el error estándar es la variabilidad de la variable objeto de estudio. Entonces son los detalles grandes a tener en cuenta. El error admisible, la confiabilidad y la variabilidad de lo que estemos estudiando. Si yo tengo una característica que es muy cambiante, pues yo necesito una muestra más grande. Eso parece evidente. Sin embargo, si tengo una característica que voy a medir, es la principal, y todo el mundo no se diferencian mucho de ahí, pues entonces debo tener una muestra pequeña. Bien, voy a dejar hasta acá para así nos queden bastanticos videos, pero no muy largos.